El olor a antiséptico y a tristeza es lo primero que te golpea. Es un aroma universal en los hospitales, una mezcla estéril que intenta enmascarar el miedo. Llevaba 3 días respirando ese aire y ya sentía que se me había pegado al alma. La silla de plástico junto a la cama de mi padre se había convertido en mi único hogar. Su mano, antes fuerte y callosa por décadas de trabajo con el cuero, ahora se sentía frágil entre las mías, un mapa de venas azules bajo una piel casi traslúcida. Arturo Vega, el hombre que podía transformar una simple piel en una obra de arte, el hombre cuya risa podía llenar cada rincón de nuestro taller, estaba desapareciendo frente a mis ojos. El monitor a su lado emitía un pitido rítmico y monótono, el único sonido constante en un silencio que lo devoraba todo. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, un zumbido discordante en la quietud de la habitación. Lo saqué con desgana, viendo el nombre de mi hermano en la pantalla, Ramiro. Un nudo se formó en mi estómago. «¿Qué pasa?», contesté en un susurro, sin apartar la vista del rostro dormido de mi padre. «Elara, soy yo. Escucha, no tengo mucho tiempo». Su voz llegó a través del auricular, tan nítida y fría como el aire acondicionado de su oficina en la Ciudad de México. Mamá y yo hemos estado hablando. Las cosas no pueden seguir así. No preguntó por papá. No preguntó cómo estaba yo. Era Ramiro en su estado más puro, siempre que el grano fuera su propio interés. «¿A qué te refieres con que no pueden seguir así?», pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. «El taller. Papá, bueno, ya sabes, no podemos dejar que todo se venga abajo por sentimentalismos. He estado moviendo algunos hilos, contactando a gente. Mañana por la mañana voy para León. Necesitamos tener una junta familiar urgente. Tú, yo y mamá». La palabra urgente salió de su boca como una orden. La palabra sentimentalismos fue una bala directa a mi pecho. Sentimentalismos. Así llamaba él a los 40 años de sudor y sueños que mi padre había invertido en cada centímetro de ese taller. Así llamaba a la vida que yo había elegido, a la promesa que le hice a mi padre de que su legado nunca moriría. «Ramiro, papá está aquí. Apenas...» Lo sé. Por eso mismo hay que ser prácticos», me cortó, su impaciencia vibrando a través de la línea. «No te preocupes, yo me encargo de todo. Solo necesito que estés en casa mañana a las 10. Es importante». Colgó antes de que pudiera protestar. Me quedé con el teléfono en la mano, el pitido de la llamada finalizada resonando en mi oído. Sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Era el frío del presentimiento, de la certeza de que la batalla más dura no se estaba librando en esa cama de hospital, sino que estaba a punto de comenzar. Apreté la mano de mi padre, un ancla en la tormenta que se avecinaba, y le susurré al hombre que ya no podía oírme. «No te preocupes, papá. No dejaré que lo destruyan». Esa noche, el hospital me expulsó. Las horas de visita habían terminado, y la enfermera, con una amabilidad agotada, me dijo que necesitaba descansar. Pero no fui a casa. Mis pies me llevaron, como siempre lo hacían, al único lugar donde el mundo aún tenía sentido: el taller. Artesanías Vega. Las letras de hierro forjado sobre la gran puerta de madera estaban ligeramente oxidadas, testigos silenciosos del paso del tiempo. Usé mi llave y el familiar chirrido de la cerradura me dio la bienvenida. Dentro, el aire era espeso y reconfortante, una sinfonía de olores que contrastaba brutalmente con la esterilidad del hospital. Olía a cuero crudo, a cera de abejas, al aceite de las máquinas y al café que Isidro, nuestro capataz, siempre dejaba en la cafetera. Olía a trabajo, olía a hogar. Encendí una sola luz, la que colgaba sobre la mesa de corte principal de mi padre.
La superficie de madera estaba marcada con miles de cicatrices, cada una la historia de un bolso, un cinturón, una silla de montar. Pasé mis dedos por ellas, sintiendo la historia bajo mi piel. Fue entonces cuando el recuerdo me golpeó, tan vívido como si estuviera sucediendo de nuevo. Tenía 16 años y estaba frustrada, a punto de rendirme con una pieza de repujado particularmente difícil. Mi padre se acercó, no dijo nada. Simplemente tomó mi mano y la colocó sobre el cuero. «El cuero tiene memoria, Elara», dijo su voz grave y cálida. «Cuenta la historia del animal, del curtidor y, si lo haces bien, contará tu historia. No lo fuerces, escúchalo, siente lo que quieres ser». Esa noche, bajo su guía, terminé la pieza. No era perfecta, pero era mía. Y por primera vez, entendí. El taller no era un negocio de fabricar cosas, era un lugar donde se contaban historias. Caminé hacia mi propia estación de trabajo, más pequeña, más ordenada. Sobre la mesa había un boceto a medio terminar, un nuevo diseño para un bolso de viaje. Y junto a él, una foto enmarcada. No era de mi familia, era de Alejandro, o lo que quedaba de él en mi vida. Hacía 2 años que habíamos terminado. Recuerdo sus palabras exactas, dichas con una mezcla de exasperación y lástima. «Nunca compites con mi atención con otro hombre, Lara. Compito con un edificio lleno de pieles muertas. Estás casada con ese taller, no conmigo». Quizás tenía razón. Había sacrificado relaciones, viajes, una vida normal por estar aquí, porque alguien tenía que hacerlo. Ramiro había huido a la primera oportunidad, persiguiendo el brillo del dinero y los rascacielos. Yo me quedé. Me quedé porque amaba este lugar, porque amaba a mi padre y porque veía en cada pieza de cuero no un producto, sino una promesa. La promesa de que la belleza y la artesanía aún importaban en un mundo obsesionado con lo rápido y lo desechable. Y ahora, la persona que se burlaba de mi devoción venía a ponerle precio, venía a ser práctico con el alma de mi padre. Me senté en el viejo taburete de mi padre, el cuero gastrado amoldado a su forma, y dejé que el silencio del taller me envolviera. No era un silencio vacío, estaba lleno de ecos, de risas, de frustraciones, de triunfos. Estaba vivo. Y si Ramiro pensaba que podía arrebatármelo con una llamada y una reunión, no conocía en absoluto a la hija de Arturo Vega. Ramiro llegó a las 9:57 de la mañana. Siempre fue puntual hasta la obsesión, una de las muchas virtudes que, según él, lo diferenciaban del ritmo provinciano de León. Lo vi aparcar su sedán alemán de color grafito frente al taller. Bajó del coche y se ajustó la corbata. Su traje de corte impecable era una armadura contra el polvo y la honestidad de nuestro mundo. Entró sin llamar, como si fuera el dueño del lugar, aunque no había pisado el taller en más de 1 año. Su mirada recorrió el espacio con una mueca de desdén apenas disimulada. Ignoró a Isidro y a los 2 artesanos que estaban lijando bordes, quienes levantaron la vista y asintieron con una frialdad respetuosa. «Elara», dijo a modo de saludo, dejando su maletín de cuero, irónicamente, no hecho por nosotros, sobre una pila de pieles de primera calidad. «¿Dónde está mamá?» «Fue a ver a papá al hospital». «Vendrá en cuanto pueda», respondí, manteniéndome detrás de mi mesa de trabajo. Era mi territorio, mi trinchera. «Bien, mientras esperamos, necesito ver los libros, los del último trimestre, y el inventario, el real, no el que declaras para impuestos». La insinuación me golpeó como una bofetada. Me acusaba de ser deshonesta, a mí, que contaba cada peso y cada centímetro de cuero como si fuera sagrado. Le señalé la pequeña oficina al fondo.
Todo está ahí, como siempre. Mientras él se encerraba con mis archivos, yo me quedé afuera, fingiendo organizar unas herramientas. Podía sentir las miradas de los otros trabajadores, cargadas de lealtad hacia mí y de desconfianza hacia el intruso. Eran más mi familia que el hombre que en ese momento estaba violando la privacidad de nuestro negocio con sus dedos manchados de finanzas. Fue entonces cuando lo escuché. Ramiro estaba hablando por teléfono. Su voz era un murmullo tenso y bajo, pero las paredes delgadas no guardaban secretos. No, la valoración inicial es solo un formalismo. Créeme, los activos reales son mayores, pero ella no tiene ni idea de cómo liquidarlos. Sí, los márgenes son ajustados ahora, pero el valor está en el terreno y la marca. Escucha, necesito que esto salga. Es mi última oportunidad para... Se cayó de golpe, probablemente al darse cuenta de que no estaba solo. La conversación no era la de un triunfador seguro de sí mismo. Era la de un hombre desesperado, acorralado. Por primera vez entendí que su arrogancia no era una muestra de fuerza, sino una máscara para ocultar su fracaso. No venía a salvarnos, venía a salvarse a sí mismo, a costa de todo lo que mi padre y yo habíamos construido. Salió de la oficina con una sonrisa forzada. ¿Todo en orden?, pregunté, mi voz plana. Más o menos, dijo, agitando una mano con desdén. Un caos organizado como siempre. Pero no te preocupes, para eso estoy aquí, para poner orden. El condescendiente "no te preocupes" de nuevo. Quería gritarle que la única persona que me preocupaba en ese momento era él, pero me tragué las palabras. La rabia es un fuego que calienta, pero a veces el hielo es un arma mucho más afilada. Y yo estaba empezando a sentirme muy, muy fría. Mi madre llegó media hora después. Sus ojos estaban hinchados y enrojecidos, y por un momento sentí una punzada de compasión. Pero se desvaneció en cuanto vio a Ramiro y su expresión se transformó en una de alivio, como si la caballería hubiera llegado. «Hijo, qué bueno que estás aquí», dijo abrazándolo. «No sabes la angustia». «Tranquila, mamá, yo me encargo», respondió él, dándole unas palmaditas en la espalda antes de guiarla hacia la oficina, ahora convertida en su sala de guerra. Me quedé sola en el taller, esperando a ser convocada a mi propio juicio. El olor a cuero y el zumbido de un ventilador de techo eran la banda sonora de mis pensamientos, que empezaron a viajar hacia atrás, abriendo las puertas de mi museo personal de agravios. Cada recuerdo era una pieza de exhibición, perfectamente conservada en amargura. La primera vitrina contenía mi diploma de la escuela de diseño, enmarcado y colgado en una pared que nadie miraba. Recordé la llamada del día de mi graduación. Estaba eufórica. Había ganado el premio al mejor proyecto de mi generación. Cuando se lo conté a Ramiro, esperando una felicitación, se rió. «Felicidades, hermanita», dijo con tono burlón. «Ahora puedes hacerle bolsos a las vecinas para ganar algo de dinero extra». Mi logro reducido a un pasatiempo de ama de casa. Caminé hacia la mesa de reuniones donde años atrás había intentado presentar mi primer plan de negocios serio. Esa era la segunda exhibición. Había pasado meses investigando, preparando una presentación para lanzar una tienda en línea y llegar a un mercado internacional. Mi padre estaba interesado, pero Ramiro, que estaba de visita, ni siquiera miró los papeles. «El ARA, el e-commerce para nichos artesanales, es un suicidio financiero», sentenció, como si estuviera citando la Biblia de Harvard. «El futuro es la producción en masa, no estas cositas hechas a mano». Mi madre, como siempre, asintió. «Ramiro sabe de estas cosas, hija. Hizo un MBA».
Mi plan, mi visión, fue archivado sin siquiera ser considerado. La exhibición más dolorosa estaba en la propia oficina. La computadora en la que trabajaba, un modelo viejo y lento. Recordé cuando le pedí a mi padre que invirtiéramos en nuevo software de diseño y una máquina de corte láser. «No hay presupuesto ahora, mija», me dijo con pesar. 2 semanas después, me enteré de que el taller había hecho una transferencia de una suma considerable a Ramiro para ayudarlo a invertir en un fondo de alto riesgo. El fondo colapsó 6 meses después. Su fracaso especulativo fue financiado con el dinero que yo necesitaba para innovar. Cada uno de estos recuerdos no era una herida aislada, eran un patrón. Un patrón de desprecio, de minimización, de ser la hija invisible, cuyo trabajo era el motor que mantenía todo a flote, pero cuyo crédito y voz eran sistemáticamente ignorados en favor del hijo pródigo que vivía de las apariencias. Me llamaron desde la oficina. Era hora de la junta. Al caminar hacia esa puerta, me di cuenta de que no estaba entrando a una reunión. Estaba entrando a la culminación de toda una vida de ser subestimada, y esta vez no iba a permitir que mi historia terminara en una vitrina más de mi triste museo. La oficina era pequeña, y con los 3 sentados alrededor del escritorio de mi padre se sentía sofocante. Ramiro había tomado la silla principal, el lugar de mi padre, un acto de usurpación que me revolvió el estómago. Mamá se sentó a su lado, luciendo pequeña y ansiosa. Yo tomé la silla de visitante, la que usualmente se reservaba para proveedores o clientes. La simbología era clara. Ramiro carraspeó, un sonido pomposo que pretendía imponer autoridad. Desplegó una serie de documentos sobre la mesa. Gráficos, tablas, proyecciones. Parecía una presentación corporativa, no una conversación sobre el legado de un hombre moribundo. «Bien, seamos eficientes», comenzó. «Como saben, la situación es insostenible. El taller ha estado operando con pérdidas marginales durante los últimos 2 años». «Eso no es cierto», intervine de inmediato. «Tuvimos ganancias, modestas, pero ganancias. El informe del contador lo demuestra». «Lo que pasa es que tú no cuentas las reinversiones en material de primera calidad». «Elara, por favor», me cortó, sin mirarme, dirigiéndose a los papeles. «Estoy hablando de liquidez, de flujo de efectivo, conceptos que quizás no manejas. El punto es que, con la ausencia de papá, el valor de la marca se desplomará. No tenemos la capacidad para competir». Conté mentalmente. Interrupción número 1. «Tenemos pedidos hasta dentro de 6 meses», repliqué, mi voz más firme de lo que me sentía. «Acabo de cerrar un trato con una boutique de San Miguel de Allende y...» «Una boutique. ¡Qué bien!», dijo con sarcasmo. «Elara, necesitamos una solución real, no parches». He estado en conversaciones con un grupo inversor. Están interesados en adquirir la marca y los activos, principalmente el terreno, claro. Interrupción número 2. ¿Vender? ¿Vender el taller de papá? Mi voz tembló por primera vez. Miré a mi madre, buscando apoyo. Ella desvió la mirada, sus dedos jugando nerviosamente con el borde de su bolso. «Es la opción más inteligente», continuó Ramiro. «Nos ofrecen una salida limpia, dinero en el banco, seguridad para mamá, para todos». Papá nunca querría esto. Él construyó este lugar desde cero. Su nombre está en la puerta, ¿recuerdas? Artesanías B. Papá no está en condiciones de tomar decisiones, dijo, su tono volviéndose más duro. Interrupción número 3. Nosotros sí, y como el único con experiencia en negocios aquí, te digo que es esto o la bancarrota en 1 año. Sentí la sangre subir a mi cabeza. Cada palabra era un insulto a mi trabajo, a mi dedicación.
Intenté hablar de nuevo, de mis planes, de la posibilidad de modernizar sin vender el alma del negocio. Fui interrumpida una y otra vez, por Ramiro con su jerga financiera y su condescendencia, por mi madre con sus susurros de «hija, es por nuestro bien», por mi tía Palmira, a quien Ramiro había puesto en altavoz para que añadiera presión, con sus frases de «hazle caso a tu hermano, él sabe lo que hace». Conté cada interrupción. 4, 5, 6, 7. Dejé de intentar hablar. Me recosté en mi silla y simplemente los observé. Observé cómo desmantelaban la vida de mi padre, mi vida, con una facilidad aterradora. Fue en ese momento, en medio de mi creciente rabia, que una idea fría y clara comenzó a formarse en mi mente. Saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa, con la pantalla hacia abajo, como si no le prestara atención. Mis dedos, temblando ligeramente, buscaron la aplicación de la grabadora de voz. Mientras ellos seguían hablando, planeando mi futuro sin mí, apreté el botón rojo. Con la grabación en marcha, una extraña calma se apoderó de mí. Me convertí en una espectadora de mi propia ejecución. Ramiro, envalentonado por mi silencio, llegó al punto culminante de su presentación. «Ahora hablemos de números», dijo, deslizando una hoja hacia mí. Era un resumen de la oferta. Miré la cifra en la parte inferior de la página. Era insultante. No solo infravaloraba el terreno y el edificio, sino que trataba el inventario, la maquinaria y, lo más doloroso, la marca Artesanías Vega, como si no valieran prácticamente nada. Era un precio de liquidación, un precio para deshacerse de un estorbo. «Esto es ridículo, Ramiro», dije en voz baja, pero cargada de una furia helada. «La maquinaria alemana por sí sola vale casi la mitad de esto». «¿Y la marca?» «La marca es papá», me espetó, «y papá ya no está. No seas ingenua». Entonces vino la parte que la pequeña grabadora de mi teléfono capturaría para la posteridad. Ramiro se reclinó en su silla, adoptando un tono paternalista que me revolvió las entrañas. «Escucha, Elara, sé que esto es duro para ti. Has puesto mucho esfuerzo aquí, lo reconocemos. Por eso, hemos estructurado esto de una manera justa». Señaló el papel. «Del total, el 60% irá a un fondo para el cuidado de mamá, administrado por mí, por supuesto. El 40% restante se dividirá entre nosotros dos». Hizo una pausa como si esperara mi gratitud. «Pero, como un gesto de buena voluntad, de mi parte de ese 20% te daré un bono adicional. Considera que es tu liquidación, para que puedas tomarte unas vacaciones, pensar en qué quieres hacer, empezar de nuevo». Mi parte, el 20% del 40%, una miseria, una propina por una vida de trabajo, y lo llamaba un gesto de buena voluntad. Mi madre intervino, su voz suave y suplicante. «Hija, piénsalo, es una buena cantidad. Podrías montar una tiendita, algo más pequeño, más manejable para ti, sin tanto estrés. Tu hermano solo quiere lo mejor para nosotros. Algo más manejable para ti». Las palabras se quedaron flotando en el aire, cargadas de todo el desprecio que siempre habían sentido por mi capacidad. Me veían como una niña jugando a los negocios, alguien que necesitaba ser rescatada. No dije nada. Simplemente miré la hoja, luego a mi hermano, luego a mi madre. Sus rostros, una mezcla de convicción y una pizca de culpa que intentaban ocultar. Todo estaba siendo grabado. Su condescendencia, su manipulación, la oferta insultante. Ramiro, malinterpretando mi silencio como una posible aceptación, presionó. «El comprador quiere firmar la próxima semana. Necesitamos tu decisión para el viernes».
Piénsalo, pero no demasiado. Estas ofertas no duran para siempre. Asentí lentamente. Lo pensaré, dije, y por primera vez en toda la reunión mi voz no tembló. Estaba serena, porque ya no se trataba de discutir, se trataba de actuar. Tomé mi teléfono de la mesa y detuve la grabación. Tenía todo lo que necesitaba. Salí de la oficina sintiéndome vacía y a la vez llena de una resolución de acero. Dejé a Ramiro y a mi madre discutiendo los detalles de su plan de rescate y caminé directamente hacia el corazón del taller, donde el ritmo del trabajo continuaba, ajeno al drama. Isidro estaba en la mesa de corte, sus manos moviéndose sobre una gran pieza de cuero con la seguridad que solo dan 50 años de experiencia. Levantó la vista cuando me acerqué, y sus ojos sabios y amables leyeron la tormenta en mi rostro. «Mala junta, ¿verdad, mija?», dijo en voz baja, dejando la cuchilla a un lado. No pude responder. Solo asentí, y para mi propia sorpresa, sentí que las lágrimas que no había derramado en la oficina amenazaban con salir. Me las tragué con fuerza. «Quieren venderlo todo, Isidro», logré decir. «Lo quieren regalar». La expresión de Isidro se endureció. Su lealtad a mi padre era legendaria. Él era más que un empleado. Era el guardián de la memoria del taller. «Sobre mi cadáver», gruñó. «El patrón Arturo construyó esto con sus propias manos. Y ahora, ese muchacho de la ciudad cree que puede venir a venderlo como si fuera un montón de ladrillos viejos». Me contó que había visto a Ramiro el día anterior, merodeando por la bodega trasera. No estaba mirando el inventario, no. Estaba con su teléfono, tomando fotos de la maquinaria. Y luego lo escuché hablar. Isidro imitó la voz pomposa de mi hermano. «No, el valor declarado es bajo, pero son modelos alemanes antiguos. Hay un mercado de coleccionistas para esto. Podríamos venderlas por separado antes de la auditoría final». La sangre se me heló en las venas. No solo estaba infravalorando el negocio para el comprador, sino que planeaba despojarlo de sus activos más valiosos por la puerta de atrás, probablemente para embolsarse el dinero sin que constara en el acuerdo oficial. Era peor que la avaricia, era un fraude. «Están ciegos, Elara», continuó Isidro, su voz llena de una tristeza genuina. «El joven Ramiro ve números, no ve el corazón que hay aquí. ¿Y tu mamá? Tu mamá le tiene miedo al futuro, y él se está aprovechando de eso». Pero entonces su expresión cambió. Una chispa de lucha brilló en sus ojos. «Pero no ven lo más importante, no ven el verdadero valor, no te ven a ti». Me puso una mano pesada y reconfortante en el hombro. El patrón Arturo siempre lo decía. «Ramiro es mi orgullo, pero Elara es mi legado». No dejes que te lo quiten, mija. Si necesitas un testigo, un aliado, lo que sea, este viejo está contigo hasta el final. Sus palabras fueron el bálsamo y el combustible que mi espíritu necesitaba. La revelación del plan secreto de Ramiro no me hundió, me dio la pieza final del rompecabezas. Ya no se trataba de una disputa familiar por dinero. Se trataba de una lucha contra la corrupción y la deslealtad. Me enderecé, agradeciéndole a Isidro con una mirada. Él asintió, un pacto silencioso sellado entre nosotros. Ya no estaba sola. Y mi plan, que hasta hace unos minutos era solo una idea vaga y furiosa, comenzó a tomar una forma muy, muy concreta. Regresé a la oficina, que por suerte ya estaba vacía. Ramiro y mi madre se habían ido, probablemente a celebrar su inminente victoria. Me senté en la silla de mi padre, esta vez no como una usurpadora, sino como su legítima heredera. Abrí mi computadora portátil y me puse a trabajar.
El plan de Ramiro se basaba en una premisa fundamental, que yo era una artesana ingenua, aislada en mi pequeño mundo de León, sin conexiones ni visión de negocio. Esa era la carta que siempre jugaban contra mí. Pero se equivocaban. Desde hacía más de 6 meses había estado cultivando una relación en secreto. Todo comenzó con un correo electrónico de una mujer llamada Fabia Dubois, directora de adquisiciones de una prestigiosa marca de lujo europea, Maison Varenne. Habían visto uno de mis diseños en el blog de una influencer de moda que había visitado San Miguel de Allende. Estaban impresionados. Al principio pensé que era una estafa, pero investigué y era real. Durante meses habíamos intercambiado correos. Les envié un portafolio digital con mis mejores diseños, incluyendo algunos bocetos conceptuales que mi padre y yo habíamos creado juntos años atrás, ideas demasiado audaces para nuestro mercado local de entonces. La respuesta de la señora Fabia había sido entusiasta. Veían en Artesanías Vega lo que mi propia familia se negaba a ver. No una reliquia polvorienta, sino un tesoro de autenticidad y artesanía en un mundo hambriento de productos con alma. Hablaban de una posible colaboración exclusiva, de preservar nuestra identidad artesanal mientras nos daban acceso a su red de distribución global. Era el sueño que mi padre y yo siempre habíamos tenido. Pero yo había sido cautelosa. El estado de salud de mi padre empeoraba y no quería crear falsas esperanzas. Las conversaciones se habían ralentizado, a la espera de un momento más oportuno. Ese momento había llegado. Con manos firmes, redacté un correo electrónico a Fabia Dubois. Estimada señora Fabia, le escribo en seguimiento a nuestra última conversación. Debido a una serie de circunstancias familiares urgentes, la situación de Artesanías Vega ha llegado a un punto crítico. Necesito tomar una decisión sobre su futuro de manera inminente. Su propuesta de colaboración es, para mí, la única vía que honra el legado de mi padre y el futuro de nuestro taller. Si el interés de Maison Varenne sigue en pie, estoy lista para proceder de inmediato. Sin embargo, me enfrento a una oferta de adquisición hostil que se cerraría la próxima semana. Necesitaría una muestra de compromiso formal por su parte lo antes posible. Atentamente, Elara Vega. Adjunté la grabación de audio de la reunión. Simplemente escribí, para su contexto confidencial. Le di a enviar antes de poder arrepentirme. La respuesta llegó en menos de 1 hora. Era corta y directa. Elara, acabo de escuchar el audio. Lamento que esté pasando por esto. Considere nuestro interés no solo en pie, sino acelerado. Mi equipo legal preparará una carta de intención vinculante. Esté pendiente de mi llamada mañana a primera hora. No firme nada. Fabia. Apagué la computadora. El taller estaba en silencio a mi alrededor. La guerra no había terminado. Pero, por primera vez, sentí que no solo tenía un escudo, sino también una espada, y estaba lista para usarla. La semana pasó en una neblina de tensión y actividad febril. Mientras Ramiro me enviaba mensajes diarios preguntando si ya había entrado en razón, yo pasaba las noches en llamadas con París, intercambiando documentos con el equipo legal de Maison Varenne. Fue agotador, pero cada correo electrónico, cada cláusula negociada era un ladrillo más en la fortaleza que estaba construyendo. El día de la firma llegó. Ramiro había reservado una sala de juntas en el hotel más lujoso de León, un escenario neutral y corporativo diseñado para intimidarme. Cuando llegué, él ya estaba allí con nuestra madre y el señor Zhou. Beltrán, el comprador, un hombre de rostro impasible y traje gris. Mi hermano sonreía, una sonrisa de tiburón que no llegaba a sus ojos. Creía que mi presencia allí era una rendición.
Me había llamado la noche anterior. Sé que es difícil, Elara, pero es lo correcto. Mañana todo terminará y podremos seguir adelante. Elara, qué bueno que llegaste, dijo Ramiro, señalando una silla. El señor Beltrán tiene una agenda apretada. Asentí y me senté. Mi madre no me miraba a los ojos. Su culpa era un aura palpable a su alrededor. El señor Beltrán me dedicó un breve saludo con la cabeza y empujó una pila de papeles hacia mí a través de la pulida mesa de caoba. «El contrato de compra-venta», dijo su abogado, un hombrecillo con gafas. «Todo está en orden. Solo necesitamos su firma en los lugares indicados». Hojeé las primeras páginas, aunque ya sabía lo que contenían. Palabras legales que despojaban de todo significado a la vida de mi padre. Cláusulas que convertían su sueño en una simple transacción inmobiliaria. Ramiro me acercó una pluma estilográfica, una Montblanc que seguramente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. «Firma, Elara. Acabemos con esto de una vez, por el bien de la familia». Levanté la vista y los miré a todos. A mi hermano, rebosante de una victoria que creía suya. A mi madre, encogida en su asiento, una cómplice silenciosa. Al señor Beltrán, indiferente, esperando cerrar otro negocio más. Tomé aire. El espectáculo estaba a punto de comenzar. No tomé la pluma. En su lugar, saqué mi teléfono y un pequeño altavoz Bluetooth de mi bolso. Los coloqué sobre la mesa con un movimiento deliberado. Ramiro frunció el ceño. «¿Qué es eso? No tenemos tiempo para juegos, Elara». «No es un juego», respondí, mi voz sorprendentemente firme. «Es una cuestión de transparencia». Antes de firmar un documento de esta magnitud, creo que es fundamental que todas las partes, especialmente el señor Beltrán, comprendan el contexto completo de esta negociación. Mis dedos encontraron el archivo de audio. El corazón me latía con fuerza contra las costillas. Un pensamiento fugaz cruzó mi mente, una punzada de dolor al ver el rostro asustado de mi madre. Una parte de mí se rompe al hacerle esto, pensé. La otra sabe que estoy honrando a mi padre. Apreté play. El silencio de la lujosa sala de juntas fue roto por la voz grabada de mi hermano, ligeramente metálica a través del altavoz. La situación es insostenible. El taller ha estado operando con pérdidas marginales. Mi propia voz grabada la refutó. Eso no es cierto. Tuvimos ganancias. Y luego, la primera interrupción de Ramiro. «Elara, por favor, estoy hablando de liquidez, de flujo de efectivo, conceptos que quizás no manejas». La cara de Ramiro pasó del desconcierto al pánico. Intentó abalanzarse sobre el teléfono, pero yo lo cubrí con mi mano. «Siéntate, Ramiro, deja que escuchen». La grabación continuó, implacable. Cada interrupción, cada frase condescendiente, cada argumento manipulador. La voz de mi madre, suplicante, la voz de mi guía por el altavoz. Y luego, el clímax, la oferta insultante, la liquidación que me ofrecían como si fuera una limosna. Beltrán, que al principio parecía molesto por la interrupción, ahora estaba completamente quieto, sus ojos fijos en el altavoz, luego en Ramiro, cuya cara había adquirido un tono ceniciento. Su abogado se removía incómodo en su silla. Finalmente, la grabación capturó la revelación de Isidro sobre el plan de Ramiro para vender la maquinaria por separado. El sonido de mi propia voz, preguntando si eso era cierto. Y luego, el silencio. Apagué la grabación. El silencio en la sala era ahora pesado, denso, cargado de vergüenza y verdad expuesta. «Como puede ver, señor Beltrán», dije, mi voz cortando la tensión como un cuchillo, esta no ha sido una negociación transparente, ha sido una emboscada. Ramiro farfulló, buscando palabras.
Esto es ilegal. Me grabaste sin mi consentimiento. Quizás, admití con calma, pero la verdad rara vez se preocupa por los tecnicismos. Y aún no he terminado. Justo cuando Ramiro parecía a punto de explotar, mi teléfono, que seguía sobre la mesa, comenzó a sonar. En la pantalla brillaba el nombre Fabia Dubois. Disculpen, dije, desafiando a cualquiera a detenerme. Tengo que tomar esta llamada. Es importante. Deslicé el dedo para contestar y, con un movimiento que ensayé mentalmente 100 veces, activé el altavoz. «Elara, buenos días. Soy Fabia», dijo una voz de mujer, clara y con un ligero acento francés. «Te llamo desde París». Solo para confirmar la transferencia inicial de $2 millones para el acuerdo de colaboración ha sido ejecutada con éxito. El dinero ya debe estar reflejado en la cuenta de Artesanías Vega. Bienvenida a bordo. Si el silencio anterior había sido pesado, este fue aplastante. Vi cómo los ojos del señor Beltrán se abrían como platos. ¿$2 millones como pago inicial? La cifra era varias veces su oferta total. La mandíbula de Ramiro se desencajó literalmente. Mi madre se llevó una mano a la boca, un sollozo ahogado escapándose de sus labios. «Gracias, Fabia, te lo agradezco», dije al teléfono. «No hay de qué. De hecho, nuestro equipo legal ya está en el hotel. Deberían estar subiendo ahora mismo. Nos vemos en 1 minuto». Y como si fuera una escena de una película perfectamente coreografiada, la puerta de la sala de juntas se abrió. Una mujer alta y elegante, vestida con un traje de pantalón color marfil, entró con una confianza que dominó la habitación al instante. Era Fabia Dubois. Detrás de ella, 2 hombres con maletines. Se detuvo, su mirada evaluando la escena. A un Ramiro petrificado, a una madre llorosa, a un señor Beltrán atónito, y a mí, de pie, esperándola. «Señor Beltrán, supongo», dijo Fabia, extendiéndole una mano que él estrechó de forma automática. «Fabia Dubois, de Maison Varenne. Lamento interrumpir, pero creo que su negocio aquí ha concluido». Se volvió hacia mí y una sonrisa cálida reemplazó su expresión profesional. «Elara, es un placer conocerte en persona finalmente». Me levanté y le estreché la mano. «Igualmente, Fabia». Me volví hacia mi familia y el señor Beltrán. «Les presento a la señora Dubois, mi nueva socia. Maison Varenne no está comprando Artesanías Vega. Estamos formando una alianza estratégica. Ellos proveerán la inversión y la distribución global. Nosotros, bajo mi dirección creativa y gerencial, proveeremos el alma, la calidad y el diseño. El legado de mi padre no solo se preserva, se va a expandir por todo el mundo». Cada palabra era un clavo en el ataúd de los planes de mi hermano. La revelación no fue solo sobre dinero. Fue sobre competencia, sobre visión, sobre el valor que ellos habían sido incapaces de ver y que el mundo ahora reconocía. La hija invisible se había vuelto la pieza central del juego y acababa de hacer jaque mate. El primero en reaccionar fue el señor Beltrán. Era un hombre de negocios, y los negocios se basan en información. Acababa de descubrir que no solo le habían mentido, sino que había estado a punto de hacer el peor negocio de su vida. Se puso de pie, su rostro era una máscara de furia contenida. «Ramiro», dijo, su voz peligrosamente baja, «me has hecho perder mi tiempo, me has presentado una valoración fraudulenta y me has involucrado en una disputa familiar deshonesta». Arrancó la primera hoja del contrato que estaba sobre la mesa, la rasgó por la mitad y la dejó caer. El sonido del papel rasgado fue el único ruido en la sala. «Considera nuestra oferta retirada y no vuelvas a contactar a mi empresa. Nunca».
Se ajustó la chaqueta, me dedicó una breve inclinación de cabeza casi respetuosa y se marchó, seguido por su abogado, que no se molestó en recoger sus papeles. Toda la energía pareció abandonar a Ramiro. Se desplomó en su silla, su rostro pálido y sudoroso. Miró a su alrededor como si buscaba una salida que no existía. Su plan, su última oportunidad, se había desintegrado ante sus ojos. Mi madre finalmente rompió a llorar, sollozos desconsolados que, por primera vez, no me provocaron ninguna compasión. Eran lágrimas de autocompasión, no de arrepentimiento. Fabia, demostrando una elegancia consumada, ignoró por completo el drama. Se sentó a mi lado y abrió su propio maletín. Bien, Elara. Nuestro primer punto en la agenda debería ser el plan de producción para la colección de primavera. Tengo algunas ideas sobre los mercados de Asia que creo que te interesarán. La normalidad de sus palabras era el golpe de gracia. Mientras mi familia se derrumbaba, mi futuro comenzaba. La conversación de negocios continuó durante varios minutos, discutiendo sobre tipos de cuero, plazos de entrega y estrategias de marketing. Ramiro y mi madre se vieron obligados a permanecer allí, en silencio, como fantasmas en la celebración de su propia derrota, escuchando cómo el negocio que habían intentado destruir florecía en algo más grande de lo que jamás hubieran imaginado. Finalmente, Ramiro se levantó, rígido como una estatua. No dijo nada, no me miró, simplemente salió de la habitación. Mi madre lo siguió, lanzándome una última mirada llena de reproche y confusión, como si yo fuera la culpable de todo. Me quedé a solas con Fabia y su equipo. El poder en la sala había cambiado de manos de una forma tan absoluta que era casi tangible. Ya no era la hija subestimada en una reunión familiar. Era la directora de una marca internacional, discutiendo el futuro con sus socios. Y se sentía increíblemente bien. Pasaron 3 semanas. 3 semanas que transformaron mi mundo. El taller bullía con una nueva energía. La inversión inicial de Maison Varenne nos permitió contratar a más artesanos y empezar a mejorar la maquinaria. El aire ya no olía a incertidumbre, sino a oportunidad. Mi padre falleció una semana después de la firma. Pude sentarme a su lado, sostener su mano y contarle todo. No sé si me entendió, pero cuando le susurré que Artesanías Vega estaría en las tiendas de París, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Se fue en paz, y yo, por fin, pude llorar. No por la traición, sino por la pérdida de un gran hombre, sabiendo que había cumplido mi promesa. El taller es ahora mi santuario y mi campo de batalla. Hay días en que el peso de la responsabilidad es enorme, pero cada vez que veo uno de mis diseños cobrar vida en las manos de nuestros artesanos, sé que estoy en el lugar correcto. No he hablado con Ramiro ni con mi madre desde ese día en el hotel. Sé por mi tía Palmira que Ramiro ha tenido problemas en su trabajo. Aparentemente, la historia de su intento de negociación fallido ha circulado en ciertos círculos. Mi madre me ha dejado varios mensajes de voz, llenos de lágrimas y frases como «¿Cómo pudiste hacernos esto?». Nunca he respondido. Esta tarde, mientras revisaba unos nuevos tintes para el cuero, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto, largo, de Ramiro. Lo abrí, mi corazón latiendo un poco más rápido. Era una mezcla extraña de disculpa a medias y manipulación. Hablaba de que había cometido un error de juicio, que estaba bajo mucha presión. Dijo que lamentaba haberme subestimado. Y luego, la frase final. Somos familia, Elara, y la familia es lo primero. Por favor, tenemos que hablar. Mamá no está bien. Apagué la pantalla y miré por la ventana de la oficina.
Vi a Isidro enseñando a un nuevo aprendiz, la misma paciencia en su rostro que mi padre solía tener. Vi los rollos de cuero italiano que acababan de llegar, esperando a convertirse en algo hermoso. Vi el futuro. Un futuro que casi me fue arrebatado. Ahora quieren hablar. Ahora que he demostrado mi valor. Ahora que tengo el poder. Ahora, de repente, la familia es lo primero. Y aquí estoy, contándote esta historia, con su mensaje aún sin respuesta en mi teléfono. Me pregunto qué habría hecho mi padre, pero él ya no está para aconsejarme, solo estoy yo. Así que te pregunto a ti, ¿debería siquiera responderles? ¿Me equivoco al proteger lo que mi padre y yo construimos, incluso si eso significa dejarlos atrás? Gracias por escuchar mi historia. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Perdonarías a tu familia o protegerías tu paz y tu legado? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y si te gustan las historias donde la justicia al final encuentra su camino, no olvides suscribirte al canal.